Te doy la bienvenida a Desatando los nudos mentales, traumas y problemas que todos traemos dentro. Soy César Guerrero, psicoterapeuta por más de 15 años y te doy la bienvenida. Seguimos en nuestro episodio final de la sección Necesitamos Amor. Porque hablamos en nuestro primer episodio de los problemas que surgen por la falta de amor. La depresión, ansiedad, desconfianza, enojo, rencor, frustración, malos entendidos. En nuestro segundo episodio hablamos de los niveles o formas del amor, el protector, afectuoso y romántico. Y luego, en nuestro tercer episodio hablamos de los tipos del amor, fraterno, materno, paterno y el erótico. En nuestro episodio anterior hablamos del amor hacia uno mismo y la importancia que tiene el premiarse, elogiarse o incluso tener un momento de relajación, meditación, oración hacia uno mismo. Y también les pedí mucho respeto y oído atento para este episodio, porque hoy vamos a hablar del último tipo de amor, que es hacia Dios o la cuestión espiritual o una presencia elevada. No pretendo ocupar el lugar de predicadores o sacerdotes, pastores, rabinos, etcétera, pero me gustaría empezar contando una pequeña anécdota al respecto. Pocos pacientes o clientes míos saben esto acerca de mí y no muchas personas me ubican como una presencia, como una persona creyente. Sin embargo, lo soy. Y con mucho respeto para todas las religiones, porque al menos en mis estudios he leído de diversas religiones. Yo me quedo con la que tengo y con esa estoy muy a gusto, pero siempre es importante el tener a un ser superior, a una presencia superior, a la cual rendirle cuentas. De una u otra forma nos frena, nos detiene o impide, o nos hace pensar al menos dos veces antes de lastimar o herir a alguien o a uno mismo. Y en realidad esta historia, algo personal, tiene más que ver con que yo realmente nunca tuve una educación religiosa tal cual, pero desde pequeño se me inculcó una plática con Dios. Ya más adelante entendí que lo que hacía no era un rezo, sino más bien una oración, una diferencia. Y para mí, pues básicamente Dios siempre fue un elemento importante. Hasta cierto punto en mi vida, en que el ego creció tal vez, circunstancias pasaron y me empecé a alejar. Y pasé por muchos territorios bastante tumultuosos. Claro que, dependiendo de la experiencia de cada quien, pueden ser sencillos o intransigentes y para otras personas pueden ser cosas grandes o importantes. A fin de cuentas es la experiencia de cada quien y cada uno tiene su propia experiencia y su propia vivencia. Pero entre más estudiaba, entre más me educaba, vaya, una licenciatura, dos maestrías y a punto de terminar el doctorado, deberían de decir algo respecto a buscar ciencias, etcétera. Y detrás de mí tengo un montón de libros, no solamente de psicología y terapia, tengo también de administración, tengo de leyes, tengo de diversas ciencias, matemáticas, física, química, tengo de todo. Y en algún momento llegué a escuchar que los que saben poco o relativamente mucho acerca de la ciencia tienden a alejarse de Dios. Pero en algún momento cuando llegas a profundizar lo suficiente en la ciencia, se vuelve imposible negar una presencia divina. Y creo que en cierta forma me pasó algo similar. Claro, en mi orgullo terquezón,
Yo decía, no, 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 pero si yo puedo valerme por mi cuenta y soy autosuficiente y puedo hacer todo por mi cuenta. Sí, muchas cosas pasaron. Y entonces me reencontré con Dios. Me disculpé por la lejanía, me arrepentí de muchas cosas que había hecho y me di cuenta cuando me reconcilié, por así decirlo, mi camino empezó a despejarse. Mi trabajo empezó a mejorar, mis relaciones empezaron a mejorar, encontré una esposa a quien amar, con quien estar. Estamos bendecidos actualmente con eh, nuestro primer hijo. Ya era algo que estábamos pidiendo desde hace tiempo. Sin embargo, no puedo quitarme de la cabeza esa espinita de un todo esto. Claro, sí, mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho trabajo de mi parte, pero por muchos años estuve trabajando, dedicándome y haciendo muchas cosas. ¿Qué fue diferente ahora? La única cosa que puedo encontrar diferente fue una presencia divina. Cosa curiosa es que aún y en mi lejanía, en mis tiempos tumultuosos, yo aprendí en terapia que habíamos que utilizar las cualidades, recursos, cosas que tuvieran los clientes. Aún así, muchos de mis clientes son creyentes, religiosos, de repente una que otra religión distinta. Y en una parte de mí me sentía algo hipócrita el promoverles, facilitarles el que fueran a la iglesia o el que buscaran apoyo de un sacerdote, un pastor, un rabino o dependiendo de la religión y no hacerlo yo. Pero me daba cuenta y podía ver que en muchos casos y en muchas situaciones, personas con situaciones complicadas, complejas de violencia, abuso, etcétera, el cambio más drástico no se dio por las técnicas psicológicas que utilizaba, sino por que la persona fuera a una iglesia o empezara a rezar o a orar. Y notaba y veía el cambio de muchas de estas personas. Claro, en algunos casos tenía que decirles que le bajaran dos rayitas porque ya estaban entrando en fanatismo y el fanatismo, independientemente sea hacia Dios o hacia cualquier otra cosa, nunca lleva a cosas buenas. Pero, digámoslo así, una vez que tienes esa creencia, ese contacto, de que hay alguien a quien tienes que rendirle cuentas, de si obraste bien o no, de si hiciste bien o no, nos hace pensar dos veces antes de hacer algo malo. Como quiera somos algo tercos, somos seres imperfectos después de todo. Y podemos seguir cometiendo errores. Pero al menos esa parte de pensarlo dos veces frena y detiene muchas cosas. Estamos en una época donde cada vez más naciones dejan las iglesias, dejan las creencias en Dios, independientemente no estoy hablando de una religión en particular. Y han empezado a surgir muchos problemas. Digo, siempre hemos tenido problemas, ¿verdad? Pero han surgido muchos problemas y cada vez son más grandes. Y no estoy hablando que necesitemos que Dios venga y nos rescate. Eso nos corresponde a nosotros. Pero al menos pensarnos dos veces lo que hacemos puede hacer mucha diferencia. El cómo das una palabra de cariño o de amor, el cómo das un consejo tranquilo, sereno, cómo das una opinión no invasiva o a manera de orden. Y el sentarse simplemente a meditar, orar. De hecho, me gusta con los pacientes que son creyentes
Me gusta enseñarles algunas técnicas que es entre meditación, autohipnosis, pero a través de la oración o del rezo y vuelve muy potente la sensación. Alguna vez hace muchos años alguien me dijo que la iglesia era como el hospital para los creyentes, donde en la iglesia ibas a ver personas no muy buenas o personas que van y ponen su mejor cara de santito en la iglesia y al salir hacen muchas otras cosas negativas. Pero se me quedó grabada esa frase de que la iglesia es un hospital, básicamente. Al hospital no van los que están sanos, sino los que tienen enfermedades o problemas. Y entonces me quedo pensando, y te dejo la reflexión, donde si ya has intentado muchas cosas con tal de resolver alguna situación y no has podido, y has ido a terapia y ya lo has intentado, vuélvete un poco y pide perdón, agradece y pide lo que necesitas. Que aquí también hago una aclaración, y esto sí lo he tenido desde hace mucho, mucho tiempo. Antes de mi temporada de terquedad, llegó la tría. Dios no es una máquina expendedora. Le puedes pedir sacarte la lotería, pero ¿cuántas personas en el mundo hay pidiendo lo mismo? Le puedes pedir un montón de cosas, pero ¿qué pasa si solo es el camino lo que nos va a mostrar? ¿Qué pasa si le pides paciencia y ya te dio esa paciencia y solamente estamos esperando a que la utilices? Me gusta la película de Todopoderoso. Me gustan las dos, pero la frase que voy a decir es de la segunda película, donde Morgan Freeman hace el papel de Dios. Y está hablando con la familia del nuevo Noé, por así decirlo, de eso se trata la película. Y la esposa está hablando con Morgan Freeman sin saber que es Dios, básicamente. Y le empieza a decir las quejas y los problemas con su esposo. Dice, es que le he pedido por mi esposo y le he pedido sabiduría y he pedido que me dé paciencia y cosas por el estilo. Y se me queda muy clavada la frase, el diálogo en esa parte de la película, donde dice Morgan Freeman, dice, ¿usted cree que Dios nos da lo que pedimos o nos presenta las oportunidades para demostrar y desarrollar aquello que ya nos dio? Va, es una frase muy, muy interesante. Si combino eso un poco con algo que curiosamente, muy poca gente sabe esto de mí, pero eh, antes de estudiar psicología, como estaba entre carreras porque no sabía qué elegir, terminé estudiando acupuntura, simplemente. Y trabajé de ello, así me ayudé un poco a pagar la universidad, ya de psicología. Y el maestro de, de acupuntura nos dijo en una ocasión otra cosa que se me quedó muy clavada, que ahorita vamos a conectar con qué tiene que ver con Dios. Y dijo, cuando tú vayas a atender un cliente y lo estés viendo con el signo de pesos en su rostro, deja de atenderlo, porque estarás más concentrado y preocupado por cuánto te va a pagar que por la salud y bienestar de la persona. Esa frase se me quedó muy, muy grabada, aún y en mi trabajo, ya como terapeuta. Claro, muchos podrían argumentar, pero es que eres bien caro, pues es la experiencia, es el tiempo que llevo trabajando y pues también tengo muchos exalumnos entrenados en los que confío mucho para este, mandarles gente también si hace falta. Pero ¿qué tiene que ver esto con Dios? Precisamente es el mirar hacia un bien mayor.
Y el bien mayor no es económico y no es material. El bien mayor es tu felicidad, tu tranquilidad, la de tu familia, tu pareja, si tienes hijos. Esa es la mayor riqueza. Puedes ver vidas de influencers, de empresarios exitosos, que compran autos y casas y luego empiezas a escuchar las noticias de divorcios, de infidelidades. Y la respuesta no está en el dinero. No estoy diciendo que le hagas feo al dinero y que dejes de trabajar. Vaya, trabajas, pero el secreto de trabajar es cada vez ganas más haciendo lo mismo o menos o trabajando menos. Y esa es la idea, eso es el crecimiento. Pero ese tiempo libre, oye, tu pareja, oye, tú, oye, tu familia, oye, Dios. Y entonces, esto es lo que quiero dejar y esto es lo que quiero predicar en esta ocasión. Muchas veces vale la pena el tener a esa presencia superior vigilante para que no estemos como caballos desbocados yendo por todos lados y que podemos tener un camino, un sendero de flores, de verde pasto, por el que podamos andar. Y sí, aún en el campo de flores y en el verde pasto va a haber una espina, va a haber una piedra de vez en cuando, pero no es lo mismo. Bien, te quiero dejar con una pequeña oración muy simple, independientemente de la religión que profeses o de tu creencia, podrás hacerla. Dios, presencia superior, por favor ilumina mi camino, corrige mi sendero y corrige mi pasado. Perdóname por todo lo que he hecho, si ha lastimado a alguien o a mí mismo, a mí misma. Gracias por todo lo que me has dado. Gracias por todo lo que me has quitado. Y por favor, derrama tu bendición en mí. Esta simple oración la puedes hacer independiente de tu religión. Y lo dice alguien que ha leído de diferentes religiones, sé qué diferencias hay. Pero vamos a hablar de ser mejores como personas, ser mejores seres humanos, mejores parejas, mejores padres, mejores hijos. Seamos mejores, desatando esos nudos mentales y esas cosas que nos interrumpen y estorban. Te doy muchas gracias por haber estado en este episodio y tenerme la paciencia que me has tenido. Claro, en los próximos episodios y en diversos temas, de repente obviamente voy a hacer alguna mención de Dios o de la Biblia, pero van a ser menciones más cortas. Este era un episodio especial para Dios y para ti que me estás escuchando. Muchas gracias por esto. Nos vemos en nuestro siguiente episodio porque nos vamos a empezar a meter con temas un poquito más psicológicos que quiero aclarar primero. Entonces, nuestro próximo episodio va a ser acerca de la depresión o tristeza incapacitante. Luego vamos a hablar de la ansiedad. Pero primero, nuestro siguiente episodio, depresión o tristeza incapacitante. ¿Qué es lo que tú crees? Esto es Desatando, soy César Guerrero. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.